quiero hacer un par de aclaraciones. Primero que nada, quiero pedir perdón a toda la congregación, a toda la iglesia. El domingo pasado que externé el mensaje, lo hice de una manera errada. Cuando abrí el tiempo para preguntar, cuestionar, abrí un espacio que no debí de abrirlo. Yo soy el único responsable de ese error, y en algún dado momento también pudo haber habido confusión en la mente o en el corazón de alguno a causa de mi error. Entonces, de veras les pido perdón en el nombre poderoso de Jesús. Punto número 1. Punto número 2, el nombre del Señor. Esto me lo hizo hacer ver Ángel, pero nomás y dije yo, santo Dios, no puede ser, ¿verdad? El nombre de Dios es santo, 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 y ante ese nombre toda rodilla se dobla, y lo único que podía hacer era doblar mis rodillas. Así que ante el nombre de Dios es santo, es digno, es puro, y no me van a alcanzar todas las palabras ni todas las alabanzas que pueda hacer de aquí hasta que me muera para poder llegar ni siquiera a alcanzar esa descripción de ese nombre. Entonces lo quiero decir porque al estar aquí el nombre del Señor está, ¿verdad? Y es santo, santo, santo. Así que quería decir eso. Y tercero, ustedes, yo también incluido, pero ustedes son la prometida del Señor Jesucristo, y como prometida, cualquier cosita que pueda ejercer algún tipo de duda, confusión o algo, yo me las miro con el amado. Entonces, como prometida del Señor Jesucristo, que es cada uno de ustedes, perdónenme de veras en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le doy. Ay, Dios. Como ocurre en cada retiro de evangelización, y esto me lo disfruto, tengo un mensaje también para Satanás, y ese mensaje es que estoy bajo autoridad, estoy bajo sujeción, estoy bajo el gobierno y el señorío de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo y de toda autoridad que ha sido puesto aquí en la tierra de parte de Dios, en este caso de Ángel y de toda la autoridad de la iglesia. Así que eso va directo a Satanás. Amén. En el nombre de Jesús. En cada retiro de evangelización me la disfruto porque voy a decir algo que lo voy a arreglar. Le doy una patada a Satanás, pero ¿saben dónde, verdad? Pero porque el varón valiente está delante de mí, ¿verdad? Entonces, si no, no podría. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, entonces arrancamos. Vamos a volver a tocar el mismo tema. Posiblemente no se complete el día de hoy, pero tiene su porqué. Cambié una palabra ahí y el título es eso que se llama prueba. Esta es la cita bíblica base, ya la vamos a tocar más adelante, y voy a volver como hacer un rewind, ¿verdad? Y volver otra vez al tema. Definición de prueba. Empiezo con la definición. Generalmente en mi manera de pensar siempre así empiezo. Cuando empiezan las prédicas, etcétera, así voy estructuradamente. Entonces acompáñeme. Esta es la palabra en griego de eso que se llama prueba en la Biblia, y esta es la palabra en hebreo. Cuando usted se va al Nuevo Testamento y usted mira las traducciones y tiene que ver con este concepto, se utilizan estas dos palabras en griego, las que están en verde. Una es sustantivo y la otra es verbo, y en celeste está la palabra en hebreo. Entonces en el Antiguo Testamento usted se va a esta palabra. Si usted después quiere hacer su estudio, esto le va a servir para trazar el concepto en toda la Biblia, y el concepto es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esta es la definición de prueba. Por favor, léala, examínela, analícela
Esta es la definición, no hay otra definición. Cuando Dios puso esas palabras, peirazo o peirasmos, o cuando en hebreo puso nasá, esta es la definición que Dios quiso transmitir. Amén. Es un examen, ¿sí? Es un examen. Y generalmente es un examen, y aquí es algo que quiero recalcar, es un examen que alguien somete a otro, no es un autoexamen. Y ¿cuál es el resultado de ese examen? Pues si nos vamos a un colegio, a una escuela, es aprobado o no aprobado, ¿verdad? O eso me pasaba en ingeniería cuando yo estudié, habían exámenes que me iban re mal, pero de repente se acercaba el catedrático, exámenes de muchas hojas, de escribir mucho procedimiento. Me decía, mire, usted lo que tiene errado es el concepto, porque la lógica de su procedimiento es correcto, ¿sí? Entonces eso también, entonces una nota malísima, pero el catedrático se acercaba y decía, mire, tiene errado solo con que agarre el concepto y ya se fue. Y eso es lo que me interesa. ¿Para qué? Para conocer la verdadera naturaleza o carácter de aquel que es sometido a prueba. Por eso hice esa aclaración, porque no es de perdiste o no perdiste, no es de si la nota está en rojo o está en negro, ¿sí? Como ese ejemplo, yo fui parte de esos buenos profesores que aunque la nota era malísima, realmente el trabajo, el procedimiento, lo que estaba plasmado en el examen estaba bien. No, me estoy dando a entender. Ok, eso ocurre cuando miramos la prueba. Cuando miramos la prueba en la Biblia, ¿sí? Eso es lo que ocurre. No voy a entrar ahorita a los ejemplos bíblicos, pero podemos ver hombres y mujeres de Dios que de repente dice uno, ala, este sí, 0 en el examen, ¿verdad? Y casi que lo saquen del colegio, de la escuela, ¿verdad? Pero no ocurre eso. Hay otros que uno dice, ala, y de repente Dios algo hace que Dios dice, puchica, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Y hay otros que, muy buena nota. Ok, otra de las acepciones es intentar. Esto tiene que ver, la gran definición es la número 1. Por favor, quédese con la número 1. Parte de esa definición es intentar, es tratar de hacer algo, ¿sí? Y por ejemplo, yo pongo a prueba a mis hijos. Yo quiero que hagan muchas cosas y entonces yo los incentivo a que eso ocurra. Por ejemplo, de un tiempo para acá estoy con mi hijo Samuel, tiene que sacar su licencia de manejar, ¿verdad? Entonces, él ya sabe manejar, pero todavía no tiene la licencia, ¿verdad? Entonces, y ahí tiene que tratar de hacer eso, completar su proceso. Esto viene en la definición de prueba. Y hay otras 2 acepciones, y son otras 2 acepciones porque va implícito en todo esto, eso que se llama prueba. Y aquí está el centro, por favor, aquí está el centro de la definición, pero hay 2 acepciones. Y la acepción, la primera acepción sería tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error. Me voy otra vez al aula, ¿verdad? Está aquel catedrático que está así. Nosotros tenemos un catedrático que cómo le hacía para detectar cuando alguien tenía chivo, cuando me imagino que él era maestro en eso cuando fue estudiante, ¿verdad? Porque si no ya sabíamos que con él era imposible, ¿verdad? Y miramos este concepto, por ejemplo, con los fariseos cuando se acercaban a Jesús. ¿Se recuerda usted? Ellos no se acercaban buscando al Jesús para alcanzar salvación o para aprender de él. No, ellos se acercaban porque querían sorprenderlo en error, querían hacerlo caer en una trampa. Amén. Y entonces esto es una acepción de lo que Dios quiso en el tema de la prueba. Y la otra acepción es, y esta tiene que ver con Satanás. El enemigo busca poner a prueba a una persona para hacerla pecar, punto. Porque esa es la naturaleza de Satanás. Satanás cuando aparece en escena no es para platicar con usted.
Él quiere robar, matar y destruir. Él ha sido mentiroso desde el principio y es padre de mentira. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, pues como él también, por así decirlo, está en la historia, esta es parte, la segunda acepción de la definición de prueba. Pero el punto número 1, esa es la definición de prueba bíblicamente hablando y que a nosotros nos interesa de parte de Dios. Ahora, tiene que haber un porqué de la prueba y voy a poner 7 puntos, lo resumí, cada punto es todo un desarrollo. Aquí está el corazón del tema de la prueba, ¿sí? ¿Para qué Dios inventó eso, ese peirazo o ese nasá en la Biblia? ¿Por qué está ahí puesto? Y para nosotros como creyentes, aunque debo decir que la prueba es universal, ¿verdad? Creyentes y no creyentes, porque Dios está llamando a la puerta, ¿verdad? Jesucristo murió por toda la creación, amén. Punto número 1 del porqué de la prueba, para descubrir y buscar de una nueva manera, ¿sí? Y el domingo pasado hablábamos de que, y por ahí dicen que somos, creo que lo dicen mal, pero lo voy a decir así, ¿verdad? Somos animales de costumbre, ¿verdad? Primero no somos animales, ¿verdad? Aunque a veces nos comportamos como tales, pero nos acostumbramos, nos aclimatamos y espiritualmente eso es un terrible error. Hermanos, terrible error. Aclimatarse, acostumbrarse y peor cuando ya creo que yo puedo hacer algo bien. Cuando yo creo que puedo hacer algo bien, terrible error. Entonces las pruebas son para que yo descubra, para que yo entienda, porque el problema nunca está con Dios, el problema está en mi corazón, amén, y en su corazón. Dios no tiene que cambiar nada, el que tiene que cambiar y ser transformado soy yo. Entonces yo tengo que descubrir, porque Dios lo sabe, yo tengo que descubrir y tengo que buscar una nueva manera de qué, una nueva manera de buscarlo a Él, un refresco para conocerlo más a Él, para acercarme más a Él, si se puede decir, ¿verdad? Porque también cuando yo digo acercarme a Dios, pero si Dios es, si Dios está, ¿cómo me acerco más, verdad? Pero me entiende, ¿verdad? Del hombre hacia Dios, yo puedo poner una barrera. Estamos esa cita bíblica en Isaías donde dice: tus muros están delante de mí, ¿verdad? Para eso sirven las pruebas, para descubrir que están esos muros y que yo necesito una nueva manera, un refresco, un renuevo para buscar a Dios. Cuando digo nueva manera, no estoy diciendo inventarme algo nuevo, no estoy hablando de eso, me estoy dando a entender. Es un refresco, ¿sí? Dios viene por su espíritu en medio de la alabanza, en medio de la prédica y me lleva a algo nuevo. Debo de buscar y anhelar eso, amén. Punto número 2, para probarnos, pero aquí no es probar de prueba del tema, es para constatar. Él quiere que nos hacer constatar a mi corazón y a mi vida una vez más, porque lo ha hecho miles de veces. Él quiere probarme a mí, Edgar Paredes, una vez más, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Punto. Y si se da cuenta, esto va relacionado con el punto número 1. ¿Sí? Señor, una nueva manera, un refresco de quién eres tú y que tú me amas. No me puedo quedar con que tú me amas y yo te amo. No, tiene que haber un refresco. Para eso es la cena de matrimonios, ¿o no? ¿Sí o no? Es para una nueva manera, un refresco, movámonos y volvamos otra vez. Y para probar una vez más que yo amo a mi esposa y que ella me ama, ¿o no? ¿Sí o no? Dios eso es lo que busca, hermanos, una vez más y otra. Porque mire, a veces pareciera que se nos olvida, o cuando estamos en medio de una circunstancia adversa, pareciera como que nos da amnesia de quién es Dios y de quién es Él y de quiénes somos nosotros para Él. Me estoy dando a entender. ¿Le ha pasado a usted? Por favor, ahorita sálgase de la teoría y váyase a la práctica en su corazón. ¿Usted ha pasado por prueba? ¿Usted ha pasado por prueba? ¿Ha llorado? ¿Ha sufrido?
le ha dolido. Ahora, cuando yo miro, ok, entonces sé que muchas veces me meto en las pruebas por mis propias malas decisiones, ¿o no? Pero eso no invalida esto. Cuando estoy llorando, entonces Dios quiere probarme una vez más quién es Él. Que Él me consuela, que Él está conmigo, que Él es mi Padre, que ya no soy huérfano, no estoy solo. Amén. Pero fíjese, de repente lo entiendo. Aquí yo bien gaíto lo entiendo, pero cuando estoy ahí bajo presión, algo ocurre. Sabemos qué ocurre. Nuestros tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás, especialmente la carne. Mire, como que fuera una anestesia. Y de repente como que no me recuerdo quién es Él. ¿Le ha pasado a usted? Y entonces empiezo a llorar y entonces quiero buscar una salida. Y entonces me afano, me cargo, me preocupo. Hermano, una vez más, Él quiere que vaya a mi Biblia y Él quiere recordarme quién es Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces, si usted está ahorita en este momento pasando por una prueba, eso es básico. Punto número 3, para humillarnos. Creo que entre todos los personajes bíblicos, a mí Edgar Paredes, en el que puedo ver este mapa es en David, aquel que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Ahora no creo que eso apareció por varita mágica, ¿verdad? David metió la pata, pero lo agarró de tarea, hermano. Yo no sé qué onda, de veras. Gracias a Dios que está David en la Biblia. David se humillaba delante de Dios. Y se humillaba delante de Dios. Y cuando le costaba humillarse, Dios hacía la del catedrático. Ese catedrático que le digo, examen rojo, 0 en el examen. Es más, te debería de echar. Pero viene el catedrático, conoce el corazón, conoce el procedimiento, conoce lo que ha ocurrido, conoce los momentos, lo conoce todo. Y entonces le da una ayudadita. Y por ejemplo le manda al profeta. ¿Se recuerda usted? ¿Y qué hizo el profeta? Soplarle el examen. ¿O no? Le llegó, esa es la respuesta. Y santo Dios, 100 puntos David. ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda? David aprendió a humillarse, ¿sí? Cuando usamos la palabra humillar, no estoy hablando del humillar que nosotros tenemos en nuestra mente carnal o en nuestro corazón carnal, ¿verdad? Porque nosotros somos expertos en humillar a otros o inclusive en autohumillarse. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy hablando del proceso espiritual en el que Dios transforma el corazón del hombre. Punto. ¿Me entiende? ¿Sí? Ese es un proceso espiritual que Dios es el más interesado. Y David nos dice, un corazón contrito y humillado, Señor, ya tengo el 100 del examen. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y por eso es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él reprobaba los exámenes, pero se humillaba y conocía los procedimientos y lo intentaba. ¿Se recuerda la segunda definición de esta palabra nasá en hebreo o peraizo en griego? Intentar. David lo intentaba y lo intentaba una y otra y otra y otra vez. Hermano, si tú estás en prueba, lo tienes que seguir intentando. Amén. Porque eso es parte de, inténtalo. Allá afuera, una de las consecuencias de la pandemia, aunque ya venía desde antes, índices altísimos en ciertos lugares del planeta Tierra, muy elevados, gente que ya no lo intentaba otra vez. Y está el tema del suicidio, ¿verdad? El problema es que antes era el suicidio en adultos, por tema de deudas, matrimonio o lo que fuera, una enfermedad, lo que fuera. El problema es que en pandemia el tema era de 11, 12, 13 años. No lo querían seguir intentando. Amén. Ok, para humillarnos. Punto 4, para parecernos más a Cristo. ¿Sí? Tenemos el llamado
de la estatura del varón perfecto. Ese es nuestro blanco, hermanos, y Dios no lo baja. Imposible para mí, imposible para David, pero posible para Dios. Amén. Para eso sirve este proceso que se llama Nasá o que se llama peirazo. Así le puso Dios. Punto 5, para aprender a luchar, hermanos. Aquí en Casa Josué nos han enseñado, somos la novia con botas de combate, amén. Punto. Es una batalla, esta onda que se llama la nueva vida, la vida de Dios es una batalla. Por eso es el punto 1. Si se dan cuenta, el punto 1, el punto 2, todos están relacionados. Porque en esta batalla espiritual necesito aprender a luchar y necesito refrescarme de parte de Dios. Necesito que Él volverlo a intentar otra vez. Me estoy transmitiendo. Necesitamos aprender a luchar, hermanos, y cada vez la cosa se pone peor, hermanos, de nuevas maneras inclusive y de una manera más. Si antes teníamos o que huir de tal cosa o defendernos, ahora sí nos tenemos que, o nos cimentamos en la roca y nos ponemos firmes, o hermano, nos van a botar. Amén. Lo que viene, según las escrituras, todos estos puntos son necesarios. ¿Sí? Viene más prueba, hermanos, y con volumen más fuerte. Amén. Punto número 6. Si agarro los primeros puntos y especialmente el punto número 3, puedo empezar a entender el punto número 6, porque aquí se prueba. Es el mismo concepto de peirazo o nasá, ¿verdad? Es un examen. Si yo amo a Dios, no es cantándole ni es viniendo a la iglesia. No, yo con quien lo pruebo es con ustedes, punto. Yo con quien lo pruebo es con mi esposa, con mi hijo, punto. Lo pruebo con ustedes, con mis autoridades, con el policía de Metra, con el que me tira la moto o el carro. Ahí es donde yo pruebo lo que Dios ha hecho en mi corazón, punto. Así de sencillo, hermanos. Aquí todos somos pero preciosos, tan lindos, ¿verdad? Como cantamos, ¿verdad? Y más con la ayudadita que nos dan los hermanos, puchica, ¿verdad? Usé la cita de Gálatas 6:1 y la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí es el tema, ¿sí? Punto número 7, para darnos la experiencia del cuidado y la providencia de Dios. Y en ese cuidado y la providencia de Dios ahí va todo. Su provisión, su gracia, su misericordia, su perdón. Si tú estás pasando una prueba económica, hermano, Él es la fuente. Él es el proveedor, de su mano nos viene todo. Amén. Y si es poquito, bendito sea Dios, eso me hace hacer la prueba. Bendito sea Dios, como decía el apóstol Pablo. Estoy contento. Mi corazón está contento porque ha sido transformado a través de esos exámenes y estoy contento, estoy agradecido, alabo a Dios. Sea que tenga poquito o sea que tengo mucho. ¿Cuál es el problema? Cuando Edgar Paredes tiene mucho, punto número 1, se acomoda y ya cree que tiene la vida resuelta y se suelta de la mano de Dios. Edgar Paredes. Punto número 2, de repente se quiere levantar un Dios extraño y entonces como que viene esa amnesia de parte de mi carne. Punto número 3, me la empiezo a creer, hermano. Me la empiezo a creer. Inclusive hasta comprándome cositas y punto número 4, de repente hay otra imagen, ¿verdad? Otra imagen como esa que el profeta Daniel descifró. ¿Se recuerda usted en el libro de Daniel? Punto número 5, me acomodo porque en el puerto, la playa, las olas, la vida es más sabrosa, ¿o no? Se me olvida que estoy en batalla, hermanos. Se me olvida que estoy en alarma. 6, ya empiezo a ver a los otros de otra manera, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando tengo poquito. Exactamente lo mismo ocurre cuando tengo poquito, porque el problema está aquí. No está en si tengo o no tengo, ¿sí?
Puede ser que usted tenga una prueba de enfermedad. Dios me ha hablado mucho en ese tema y ahí está mi cuco ahorita, estoy investigando. Estos exámenes tienen que ver también con enfermedad. A los reyes de Israel les llovió con esto. No solo a ellos, Antiguo y Nuevo Testamento. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, ahí están los 6 puntos. Amén. Para tu corazón. Si tú estás pasando un problema familiar, si tú estás pasando tal vez tú en tu mente y en tu corazón un problema interior, todos estos puntos te van a ayudar. Amén. Ejercitamos la fe y aprendemos a recibir de Dios cada vez más y más y más y más. Ejemplos bíblicos de este tema. Tal vez el que más conoce todo el mundo es Job, ¿verdad? Un libro entero de bastantes capítulos, cargado, que habla de examen, ¿verdad? Entre otras cosas más, ¿verdad? Abraham es algo tremendo porque Génesis 22, 1 y 2, Dios le pasa un examen a Abraham, ¿verdad? En este concepto que estamos hablando, la palabra es Nasá. Punto número 3, el pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel fue examinado. Amén. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 nos advierte, nos recuerda, nos sopla el chivo del examen, que así como el pueblo de Israel fue examinado, ay, hermanos, usted y yo también vamos a ser examinados el mismo examen, el mismísimo examen, ¿sí? Así que no tiene necesidad. Yo me recuerdo en mis tiempos de colegio, lagran aquellos planes, parecíamos el FBI, ¿verdad? ¿Cómo sacábamos el examen de la oficina del padrecito? Hermano, eso era, usted ha visto esas películas de Misión Imposible y todo, eso era, de veras, ahí se arriesgaba todo por un examen. Ya nos dieron el chivo, hermanos. Exactamente el mismo, igualito. Lo único que cambia en ese examen es su nombre y mi nombre. No vaya a poner el pueblo de Israel, es su nombre. Amén. Y la fecha también cambia. David es otro ejemplo bíblico de esto, ¿verdad? Y en David puedo ver examen tras examen tras examen, y puedo ver también un incremento de nivel, ¿verdad? Primer grado, primaria, secundaria, universidad, posgrado, maestría, ¿verdad? Y en todas se lo echó, yo lo hubiera sacado, ¿verdad? No le hubiera dado ningún título, pero él entendió, Dios le dio la luz, él entendió, no la nota, ¿sí? Por eso puse ese ejemplo. Él entendía el procedimiento, él tenía el concepto. Estando en el Antiguo Testamento, él tenía el concepto, hermano. Imagínese, él lo tenía. Él vivía en gracia, él vivía en misericordia, él recibía el perdón de Dios y extendía el perdón de Dios. Y cuando fallaba se humillaba, y cuando necesitaba una ayudadita Dios lo ayudaba, porque Dios sabía que conocía el procedimiento. Hermano, no importa en la prueba que estés, no importa el error que cometas, si tú te sabes el procedimiento, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿Se acuerda? Eso es una prueba, eso es un examen, o ese es el contexto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es nuestro profeta Natán, y nos sopla, nos recuerda cuál es el procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Ir a los pies de la cruz de Cristo. No hay otro procedimiento. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Si Él pasó, aunque todos los demás no hubieran pasado, ahí nos toca, porque Él abrió el camino, ¿sí? No hay otro camino, hay un solo camino, y ese es el camino. Amén. El camino de la cruz, porque en la cruz morimos a nosotros mismos y a todo eso que tenemos cargando, y podemos resucitar a una nueva vida, a una novedad de vida, a la vida de Dios para nuestra vida. Amén. Bendito sea su nombre. El apóstol Pedro, entre todos, tal vez más que David, me gusta Pedro. Este también era igualito.
Pedrito, ¿verdad, hermanos? Grueso, pero grueso el hermano. Dios lo transformó y si a él lo transformó a mí también. Ese es, ¿verdad? Para eso sirve este examen. El apóstol Pablo era más, el apóstol Pedro él era de barrio, ¿verdad? No, el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo era más refinadito, ¿verdad? Así de tacuchito, ¿verdad? Su Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Él usaba mascarilla, visor, ¿verdad? Se ponía guantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él conocía la purificación y lo que no era puro, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, solo pasó el examen y miramos a un apóstol Pablo que nos habla de lo profundo de su corazón. Inclusive él sabía el procedimiento. 3 veces le he pedido al Señor. Él se sabía el procedimiento y se lo sabía mejor que nadie, hermanos. De Pablo nos vienen las instrucciones, nos vienen, me gusta cómo dicen los gringos, los blueprints, los planos, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué blueprints, verdad? Mi esposa es arquitecta, bueno, yo soy ingeniero y cuando uno va a todos esos lugares de planos, no sé cómo se llaman, no es fotocopia, sino, entonces es en azul, o antes así lo hacían. Hermano, Pablo conocía los planos de esta cosa que se llama iglesia. Y dije esta cosa, ¿verdad? Pero es el cuerpo de Cristo. Y él conocía los planos, pero él sabía para qué era el examen. Y dijo, no, para que no me pase las de Pedro, mejor calladito me veo más guapo, ¿verdad? Y miramos el apóstol Pablo, el apóstol Pablo es con lupa, pero cuando encontramos donde brota de su corazón como gritos de liberación lo que Dios hace en él. Él aprendió su gracia, su misericordia, el perdón, el trato con los demás a través de la prueba, ¿verdad? Y miramos cómo de repente se peleaba con otros varones de Dios y de repente más adelante miramos cómo pedía oraciones por ellos y los recordaba, etcétera, etcétera. Moisés, José, Daniel, y aquí está toda la lista. Y aquí está, hermano, usted, yo, pero también nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Estos son algunos de los ejemplos en este punto. Esta parte, por favor, póngame mucha, pero mucha atención. Mira la línea superior horizontal que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Y usted sabe qué es lo que significa, ¿verdad? Si no, sí, yo creo que voy a perder el examen con usted. Se recuerda, ¿verdad? La eternidad de Dios no tiene principio y no tiene fin. Ahorita estamos recordando o traigo esto porque esta es la enseñanza que Dios nos ha dado acá en Casa Josué y esta la debemos de atesorar con todo nuestro corazón, hermano. ¿Por qué? Porque nos van a pasar examen. Amén. Entonces mejor si la vuelve a recordar, ¿sí? Esta nube es una forma de representar el seno, el consejo o lo que teológicamente se le llama la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, creemos en un solo Dios manifestado en 3 personas. Coexisten, conviven, misma naturaleza, misma esencia. Y hay dos cualidades características de la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, por así decirlo, y es amor y libertad. ¿Por qué lo pongo? Hay otras, como por ejemplo la santidad, pero van relacionadas. Amor y libertad. ¿Por qué? Porque estas tienen que ver con el hombre, tienen que ver con nosotros. Por eso están puestas. Amor y libertad. Él es amor. No es que Él tenga o que Él dé amor, sino que Él es amor. Y es el único ser libre que se sostiene por sí mismo. De ahí no hay nadie. Amén. Todos son dependientes o somos dependientes. Él es el único ser que se sostiene a sí mismo y por lo tanto él maneja eso que se llama libertad. Y
ahí en el seno, en el consejo, en la eternidad antigua. Aquí estamos posicionados en la eternidad antigua que llama la Biblia. Ahí se fraguó, se planeó el propósito de su voluntad. Y esto es importante. ¿Cuál es el propósito de su voluntad? Es dar a conocer su nombre, revelar su nombre. Hermano, usted como creyente, este tiene que ser su objetivo. Si usted va tras otro objetivo en esta vida, está distraído, y para eso sirve el examen, o sirve este tema que estamos hablando, dar a revelar, dar a conocer su nombre. ¿Y qué hizo para que eso se pudiera dar? Proverbios 8 nos dice que de esa eternidad antigua, la sabiduría, Jesucristo, fue engendrado. Cuando hablamos de engendrado fue mostrado, se hizo visible, se mostró a toda la creación, aunque todavía no había sido creada. Y entonces hablamos, según la Biblia, de la eternidad Olam. En esa eternidad Olam, Jesucristo empieza a ejecutar el plan maestro. Él es el que lo ejecuta, ¿sí? Lo que fue planeado en la junta directiva, Jesucristo se muestra y lo empieza a ejecutar. Hermano, todo esto es importante, ¿sabe qué? Cuando estamos en el examen. Porque de repente, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, cuando estoy en el examen, no sirvo para nada, ¿sí? Pero de repente, no, me sopla Dios, ¿verdad? No, conoces el procedimiento. Sí, sí, Señor, sí. Sí, hay un propósito, sí, hay una voluntad. Tú me llamaste, no fui yo. Tú fuiste, no yo. Y entonces, cuando siento ya estoy contestando el examen. ¿Me doy a entender? Y aquí va la cita de Colosenses 1, 16, 17, Juan 1, 3 que tocamos. Él lo creó todo, lo sostiene todo. Él es el inicio, Él es el fin, Él es el alfa, la omega. Él es todo. Él es el centro. Hoy lo cantamos. Punto. No hay otro centro. No existe otro. Amén. Y aquel que quiera atribuir algo, no existe. En esa eternidad, Olam, o eternidad mundo, sucede bíblicamente la creación de los seres espirituales. Son la primera creación, y en esa creación de los seres espirituales ocurre la primera batalla. ¿Cuál es esa primera batalla? Esa nos la habla el libro de Ezequiel 28. Ezequiel 28, capítulo 14 y siguientes. ¿De quién habla Ezequiel 28? ¿Alguien se recuerda? Para resumir, habla de Satanás, ¿sí? Pero habla algo puntual, y nos dice Ezequiel que en el corazón de ese querubín de Satanás, él dejó que operara la maldad, la iniquidad. Amén. Y se encontró eso en su corazón. Y eso que se encontró, que no viene de Dios, Isaías capítulo 14, 12 y siguientes nos dicen que fue echado, fue derribado del cielo. Amén. Va siguiendo. Y entonces Satanás tuvo que ser sacado del cielo. Y entonces aquí está el concepto bíblico de lo que se conoce como iniquidad, como maldad, pecado. La iniquidad, la definición de iniquidad es acto de injusticia. Eso es lo que hemos aprendido aquí en Casa Josué. Iniquidad es igual a acto de injusticia. Y aquí está el origen del pecado, de la maldad. Y lo realzo ahí porque bíblicamente esto es lo que la Biblia nos está hablando. Amén. Ok, ahora, tiempo más adelante, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Empieza la creación del cosmos, ¿verdad? De todo lo material que nosotros conocemos, la creación del cosmos. Y en la creación del cosmos es importante, Dios es amor y Dios es libertad. ¿Por qué? Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Y cuando Dios dice eterno, es desde la eternidad pasada y por toda la eternidad. Dios te ha amado, no estás solo, hay alguien que vela por ti. Amén. ¿Cuándo necesito yo esto? Cuando estoy pasando el examen. Amén.
cuando estoy pasando el examen, ahí vale oro. Amén. Dios crea al hombre. Dios le da al hombre algo que no tienen otra creación, le da su imagen y semejanza. Así lo decidió Dios, así le plació. Usted es la corona de la creación de Dios. Yo también, amén. Esto es sustancia, hermanos, para contestar en los exámenes, amén. Y Dios, siendo Jesucristo la roca, porque Él lo sostiene todo, Él nos creó, el procedimiento es redención, revelación y satisfacción. Sí, se recuerda, esas palabras también nos las han enseñado acá. No podemos entrar en eso ahorita. Ahora, ¿qué ocurrió? El hombre tenía todo, hermano, todo para sacar 100 en el examen. 100 en el examen. Pero aquí entra una variable. Dios le dio libertad al hombre. Dios le dio de sí mismo al hombre y le dio libertad. El hombre puede decir sí o puede decir no. Amén. Y lo tenía todo para unir su voluntad a la voluntad de Dios. Viene el enemigo, viene Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el diablo, y pues sabemos lo que pasa en Génesis capítulo 3. Ocurre la segunda batalla. En esta segunda batalla, Génesis 3 nos habla qué ocurrió en la segunda batalla. El hombre en esa libertad le dijo sí a la serpiente, le creyó a la serpiente y por lo tanto el hombre peca. El hombre es sacado del jardín y la iniquidad entra en su corazón. Satanás le inyecta ese virus que estaba incubando y estaba proliferando en su corazón, lo inyecta al hombre y desde Adán hasta el día de hoy ese virus ha hecho destrozos y estragos. Pero lo importante es que en eso que hizo, siendo Cristo la roca, porque si Cristo no estuviera ya estaríamos muertos, hermanos, amén. Aquí estaríamos muertos todos. Ocurrió algo. Se desconfiguró el corazón del hombre. La triple naturaleza del hombre se hizo un caos, se hizo relajo. Las tinieblas entraron y todo se desconfiguró, como cuando le entra un virus a una computadora y todo el sistema operativo se desajustó, pero de una manera terrible. Y entonces, ahí usted lo puede ver, cambian de lugar ciertas piezas, ciertas variables, y entonces empieza a funcionar lo que Dios le había dado al hombre, empieza a funcionar en orgullo. Y hablamos de los 3 orgullos: orgullo de revelación, orgullo de redención y orgullo de satisfacción. En el Edén, redención con Jesucristo, el árbol de la vida. Revelación por medio del Espíritu Santo, que nos revela, nos muestra, nos guía hacia la verdad y nos santifica. Y la satisfacción plena están con el Padre. Entonces ahí miramos el Hijo, redención, Jesucristo, el Espíritu Santo, revelación, y la satisfacción plena en los brazos del Padre. Esa era la voluntad de Dios, pero todo se distorsionó, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro de maestros? Nos explica el procedimiento. Nos explica el procedimiento, ¿o no? Y aparte nos da un tutor, nos da un consejero, nos da un guía. Y aparte, él vino a hacer el examen antes, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, usted ya tiene el procedimiento ahí en su corazón. Yo ya lo tengo. Así de sencillo. Aquí nadie puede fingir demencia y que no sabe. Aquí en esta iglesia se ha predicado. Aquí se ha predicado el procedimiento, hermanos. Amén. Listo. Entonces, pero Dios quiere también que sepamos que aquí adentro está todo desconfigurado, aquí, amén. No funcionamos bien. En la plenitud de los tiempos, la persona de Jesucristo, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se despojó. Filipenses capítulo 2, se humilló hasta el extremo y ocurre la tercera batalla. Colosenses capítulo 2 nos dice de que
Él clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contrario, con todas sus cláusulas desfavorables. Amén. Había un sobre en nuestro interior, ¿se recuerda usted? Había un sobre en nuestro interior que decía: Edgar, estás condenado a muerte. Amén. Ese sobre es Dios y yo. Amén. Bendito sea su nombre. Listo. Y entonces, por medio de lo que Jesucristo hizo, Él vino a pasar todo el proceso. Él se sometió al examen por mí, pasó todo el procedimiento, sacó 100 puntos. Él salió resuma cum laude, no sé si habrá algo arriba. Y le dieron todo honor, toda gloria, y ante el nombre de Jesús, hermano, hoy lo cantamos, hoy lo cantamos. Y entonces Cristo es la roca, la que fue antes, es ahora y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Él no ha perdido su trabajo, amén. Él es la roca. Pero entonces aquí entramos nosotros, fuimos trasladados del poder del tinieblas al reino de su Hijo amado. Y entonces tenemos una batalla interior y una batalla exterior. Y aquí, hermanos, aquí es donde tenemos que ser sometidos a examen. Aquí es donde estamos situados. ¿Sí? En este punto del diagrama es donde estamos situados. Se me olvidó algo que yo dije: Dios mío. Bueno, se me olvidaron dos cosas. Una me dolió más que otra, pero la primera, ayer tuve un día típico. Me levanté casi que de madrugada y me acosté tardísimo, fulminado. Aquí en este diagrama faltan dos cosas para completarlo. Primero, en ese nosotros, y que hay una batalla interior y una batalla exterior, que es la cuarta batalla. Estamos peleando con nuestros tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Amén. No está puesto en el diagrama, pero usted lo sabe: la carne, el mundo y Satanás. Punto. Esos son los tres enemigos opuestos a Dios. El peor de ellos, ¿cuál es? Aquí adentro. ¿Se acuerda que se distorsionó todo? Aquí está funcionando, todavía el día de hoy, yo aquí parado, está funcionando el orgullo de revelación, primero, de redención y de satisfacción por mí mismo, independiente de Dios. Y lo que más me dolió era, me hizo falta la línea inferior horizontal. Ese diagrama no sirve sin eso. Amén. Bendito sea su nombre. Y pues el plan se completa. Vamos de regreso a la casa del Padre. Amén. Ese es el foco, hermano. Aquí está el chivo del examen. A eso vino el Espíritu Santo, a que no nos salgamos y que completemos el procedimiento cuando somos sometidos a cualquier examen. Amén. Es parte del camino del creyente, hermano. Es más, es el camino del creyente, un único camino, punto. Y lo podemos ver. Si yo resumo el camino del creyente bíblicamente hablando, el primer paso es Egipto. Nadie de aquí salió de París, Francia. Nadie de aquí salió de Japón o de los Estados Unidos. Salimos de Egipto, hermanos. Salimos de Egipto. Ahí estábamos esclavos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se recuerda usted de Egipto? ¿Se recuerda lo que comía? ¿Se recuerda cómo olía? ¿Se recuerda lo que se sentía? Hermano, yo ya no quiero estar ahí. Gracias a Dios que Dios me sacó de ahí. Si usted todavía, hermano, el procedimiento, acuérdese del procedimiento. El segundo paso es el bautismo en agua. ¿Se recuerda? El pueblo de Israel pasó por las aguas. ¿Se recuerda? Dios le abrió las aguas y el pueblo de Israel pasó. ¿Se recuerda? El Señor Jesucristo también. ¿Se recuerda usted? El Señor Jesucristo también salió de Egipto. ¿Se recuerda? La Biblia dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y fue a Egipto y de Egipto fue traído. ¿Se recuerda? Pasó en el Señor Jesucristo, pasó en la Biblia, en el pueblo de Israel, pasa en nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo. Todo creyente tiene que pasar por el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí voy a hacer dos anuncios. Bautismo en agua el 15 de octubre, sábado 15 de octubre, bautismo de agua. Si no te has bautizado en agua, es parte del camino, no puedes hacer un atajo. Si no, entonces no estás en el camino. Eso es lo tremendo de esto. Y lo otro es el bautismo en el Espíritu Santo. Todo aquel que pide, recibe, dice la Biblia. Si tú todavía
crees que en tu corazón no está esa experiencia que es evidente según la Biblia, hay manifestación del Espíritu Santo, pues te puedes acercar con las autoridades de la iglesia y se ora por el bautismo en el Espíritu Santo. El pueblo de Israel pasó por esto. Y parte del camino es el examen, hermanos. Aquí nadie se exonera. El único que se podía exonerar era el Señor Jesucristo, pero era el que tenía que someterse a ese examen y sacó 100 puntos. Esto es parte, hermanos. Nadie, esto es universal. Nadie puede hacer un atajo. Por eso es lo importante de este tema. Porque cuando yo digo, me van a examinar, o sea, ¿se recuerda cuando usted estaba en el colegio, en la escuela? Le entra una enfermedad, se quiebra uno algo, solo uno anda viendo cómo zafarse. Amén. Pero ¿por qué nos queremos zafar? Hermano, el procedimiento. Acuérdese para qué es esta cosa que se llama Nasá o que se llama Peiros. Esto no se lo inventó carne ni sangre. Amén. Y es para bendición nuestra. Prueba, desierto o valle. Y tenemos la promesa de Dios, lo vimos en los 7 puntos, que ahí va a estar Dios. Amén. Y haciendo cosas tremendas en este proceso. Pero la cosa no solo se queda ahí, y esto es parte del concepto de la prueba. La prueba tiene caducidad. Amén. Se recuerda los exámenes, ¿verdad? Tienen 45 minutos, ¿verdad? Habían catedráticos con nosotros que inclusive el catedrático se iba, así se iba. Ahí me lo dejan en tal lugar, ¿verdad? En la oficina de la facultad, y se iba el catedrático, ¿verdad? Imagínense el nivel de examen, ¿verdad? Caducaban esos exámenes y viene el lugar de la promesa. Esto tiene que ser nuestro foco en este camino, hermano. Hay un lugar de promesa. En el caso del pueblo de Israel, después del desierto, estaba la tierra prometida. Amén. Pero la cosa no solo se queda ahí. Tenemos un lugar de destino. Nuestro avión aterriza en un lugar. La casa del Padre, los brazos del Padre, hermano. Hermano, y ese debe de ser, de veras, ahí le tenemos que apuntar. Amén. Todo lo que se sale de no apuntar en ese blanco es pecado, según lo que el concepto nuevo testamentario en la Biblia. Hermano, este es el único camino, la única verdad y la que nos lleva a la vida. Jesucristo es este mapa. Él pasó por todo esto. El pueblo de Israel igual, y todos los hombres y mujeres que podemos tener en las escrituras bíblicamente hablando. Amén. Perdón, solo quiero ver algo. Ok, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Sálgase de la teoría y vaya a su corazón. Recuérdese de estos momentos. Es que es parte del camino. Yo estoy seguro que usted ha estado metido ahí o no. Lo que pasa es que, mi caso, estamos metidos a tientas. No quiero estar ahí. Esto no me gusta. Me quiero salir corriendo. Quiero pegar un extravío. ¿Sí? ¿Pero por qué es? Porque no conozco el procedimiento. Pero cuando conozco el procedimiento, le puedo decir al catedrático, deme el examen, solo que necesito su misericordia y su gracia. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Solo deje todo lo que está, solo perdón. Me faltó un punto importante antes de orar. Perdóneme. Gracias, Espíritu Santo. Perdón. Ok, con esta acompáñeme a Santiago capítulo 1 versículo 13. Ya se me había olvidado, mire. Me soplaron el procedimiento. Bendito sea su nombre. Mire, no me voy a poner a explicar la Biblia ni nada de eso. Solo quiero decirle 3 cosas. Voy a resumirlo en 3 cosas. Primero, Santiago 1:13.
Y así hay varias citas en la Biblia. Funciona como una bisagra, ¿sí? Para adelante y para atrás, o para arriba o para abajo, o abre y cierra, ¿sí? Tiene el concepto de la bisagra. Así funciona Santiago 1:13, específicamente el versículo 13. Y cuando nos vamos a la bisagra de arriba, o la bisagra que me abre la puerta hacia afuera, entonces tenemos todo el inicio del capítulo 1 de Santiago, por ejemplo, del versículo 2 en adelante. Voy a leer un par de versículos. Dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Ahí está la palabra peirazo, ¿sí? Peirazo, el examen. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. O sea, yo tengo que estar, gracias profesor, gracias catedrático, porque me acabas de pasar el examen. ¡Woo! ¿O no? Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Versículo 12. Acuérdense que es como una bisagra, ¿verdad? Ahorita está la bisagra abierta para arriba o para afuera. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la peirazo, ¿sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. O sea que todavía viene con premio esta onda, ¿sí? Para arriba, bisagra, ¿sí? Ok, ahora funciona la bisagra para el otro lado, ¿le parece? Ahora ya no está abierta, sino que está cerrada. Ya no es para afuera, sino que es para adentro, ¿sí? ¿Para adentro de dónde, hermanos? Y usted tiene que manejar esa bisagra. Ahora es para mi corazón. Dios quiere hablar a mí, no a ustedes, a mí, Edgar Paredes. Amén. Y entonces me da el procedimiento. Cuando alguno es peirazo, no diga que es, ahí sería peirasmos de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él peirasmos a nadie. Es exactamente la misma palabra, bisagra arriba y bisagra abajo, sino que cada uno es tentado, peirasmos, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Se acuerda que tenemos aquella palabrita que se llama libertad? Aquí es donde funciona la libertad, hermanos. Esa cosa que se llama libertad, Dios se la dio a usted y me la dio a mí. Por eso es que yo no soy un animal, aunque me pueda comportar como eso. No soy un animal. Aquí no a la teoría de la evolución y todas esas charadas y esas patrañas, ¿sí? Dios me creó con su imagen y semejanza y me dio libertad. Usted tiene libertad, yo tengo libertad. Amén. Yo puedo usar esa libertad para mal, para alejarme de Dios, o puedo usar esa libertad para decirle que Él es el centro, que Él es todo, que Él lo gobierna todo, que quiero estar con Él. Amén. Ahora, como todo está hecho lata dentro de mí, está mi triple naturaleza está desajustada, por eso necesito el procedimiento y el examen. Punto. Amén. Y entonces dice cosas tremendas. Esa bisagra me tira para adentro. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Dios tiene algo que ver con el pecado? Absolutamente nada. Dios tiene algo que ver con mi muerte. Aquí está hablando de muerte, destrucción, ¿verdad? No. Dios sí quiere que muera a eso que me fue inyectado. Es otro tipo de muerte, amén. Amados hermanos míos, no erréis. Ya tienen el procedimiento. No pueden sacar mala nota en el examen. Amén. Eso es lo que dice y pudiera seguir, ¿verdad? Versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hermano, el propósito de Dios, su nombre revelado. Apocalipsis capítulo 4, creo que es versículo 11. Su nombre, para eso nos salvó, para eso nos rescató, por eso estás tú aquí,
para que su nombre sea cada vez más y más y más revelado. Para eso estás tú aquí, para eso estoy yo aquí predicando. Oremos, deja todo, deja todo, deja todo, deja todo. Le voy a invitar a mis hermanos músicos, alabadores. Déjalo todo, hermano, y piensa en el examen, piensa esa parte del camino y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Si tú estás sometido